Hermenéutica. Bien, comienzo con hermenéutica porque, bueno, aquí en el manual que te han dado, el material dice posmodernidad y hermenéutica. Y bien ambas corrientes o escuelas filosóficas surgen en el siglo XX, bueno, cronológicamente hablando, primero surge o se desarrolla la hermenéutica. La posmodernidad aparece después, años después. ¿Ok? Para ser precisos, para ser exactos, cuando yo hablo de hermenéutica, me refiero a la corriente filosófica contemporánea, ¿ya? Que surge con Gadamer, ¿ya? Con Gadamer. Gadamer. Gadamer, filósofo alemán, ¿ya? Él es el padre de la hermenéutica filosófica contemporánea. Y la hermenéutica, en estricto sentido, se podría decir que aparece con la publicación de sus obras más importantes, de su obra más importante. ¿Cuál es esa obra más importante sobre hermenéutica? La obra se titula Verdad y Método y es una obra de 1960. Primer tomo, volumen 1, volumen 2, 1975. Entonces, entre los años 60 y 70 se va a desarrollar la hermenéutica como corriente filosófica, como teoría filosófica, como escuela. Ciertamente, la hermenéutica gadameriana tiene antecedentes. Podemos rastrear, podemos hacer un mapeo de los antecedentes de la hermenéutica hasta incluso los griegos. Pero como, ojo, teoría filosófica, como corriente, como escuela, aparece aquí, con Gadamer, en esos años. En cambio, la posmodernidad, la filosofía posmoderna, ¿ya? La filosofía posmoderna aparece entre los años 70 y 80. Para ser más específicos, surge con una obra que se publica en 1979. 1979. ¿Y esa obra de quién es? Esa obra es de Lyotard. ¿Ah? Con la obra de Lyotard en 1979, titulada La condición posmoderna. ¿Ok? Entonces, fines de los 70, los 80, con Lyotard, que es un francés, y con Bátimo, un italiano. También hay otros representantes, franceses sobre todo, ¿ya? Que algunos, bueno, consideran que también son posmodernos. Por ejemplo, Foucault, Michel Foucault o Derrida, entre otros. Ahora, volviendo por aquí, ¿qué significa la palabra hermenéutica? Hermeneia o hermeneutique son las palabras
de origen griego, y la palabra Hermes, ¿ya? ¿Qué significa? Voy a comenzar con algo que te resulte familiar, la palabra Hermes, ¿no? Hermes era el nombre de un personaje mitológico, la mitología griega. ¿Cuál era la función de Hermes? ¿Qué función tenía Hermes? Hermes era una suerte de ¿qué? ¿Mensajero? Mensajero. Era un mensajero. Muy bien. Entonces, Hermes era un mensajero que llevaba, ¿qué cosa llevaba? El mensaje. ¿El mensaje de quién? De los dioses. A los mortales o a los semidioses. Vamos a decir mortales. Entonces, Hermes era una suerte de intermediario, ¿ya? Entre el mensaje de los dioses, ¿no? Lo que los dioses querían comunicar a los mortales. Ok. Ahora, vamos a suponer, podemos pensar, que los dioses hablan en un lenguaje distinto al lenguaje de los mortales, en un idioma, un lenguaje tal vez incomprensible para los mortales. Es decir, ¿por qué la necesidad de un mensajero? ¿Por qué los dioses no transmiten directamente el mensaje a los mortales? ¿Por qué recurren a un mensajero? Podemos pensar de que su lenguaje era tan complejo, incomprensible para los mortales, y necesitaban de alguien que cumple una función importante. ¿Ya? Desde el punto de vista de la hermenéutica, la labor de Hermes fue la labor de un traductor. O sea, Hermes fue un traductor, no fue simplemente un mensajero. Tradujo el lenguaje de los dioses a los mortales. Y esa traducción supone, obviamente, lograr que los mortales entiendan el mensaje de los dioses. Entonces, cuando uno traduce de un idioma a otro, o sea, del inglés al español o español al inglés, las traducciones no son literales. Puede ser que en algunos casos no encontremos la palabra exacta que sea equivalente a la otra palabra y tenemos que buscar otras palabras. Entonces, el traductor tiene que hacer un esfuerzo de exégesis, pero sobre todo de interpretación. O sea, tiene que interpretar ese mensaje, ¿cierto? Y convertirlo en otro lenguaje, ¿ok? En ese proceso de traducción. Entonces, las palabras hermeneia, hermes, hermenéutica van a significar eso. Significan traducción. ¿Ya? Significan traducción, comprensión, interpretación. Interpretación. ¿Ok? Interpretación. Ahí está. Entonces, por aquí voy a mencionar brevemente un par de antecedentes antes de ingresar a Gadamer. Antes de hablar de Gadamer, de la hermenéutica gadameriana, voy a referirme a un par de antecedentes, ¿ya? de la hermenéutica. ¿Ok? Dilthey, alemán, ¿ya? Dilthey, filósofo alemán, ¿ok? Del siglo XIX. Entonces, ese filósofo también va a reflexionar sobre la hermenéutica, ¿ok? Es un antecedente, ¿ya? De Gadamer, un antecedente que Gadamer obviamente leyó, ¿ok? ¿Qué es lo que va a sostener Dilthey? Dilthey se enfrentó en su época a una problemática que tenía que ver con establecer las diferencias entre las ciencias naturales y las ciencias sociales. En esa época, en el siglo XIX, se llamaban ciencias del espíritu. La historia, la psicología, la sociología eran ciencias del espíritu. Entonces, ¿cómo establecemos esos límites entre estas ciencias y las otras ciencias? Es decir, ¿qué diferencia una ciencia de la otra? En primer lugar, el objeto de estudio. En segundo lugar, el método que empleas para
estudiar ese objeto, ese fenómeno, sea social o sea natural. El problema es que cuando las ciencias sociales aparecen, por ejemplo la sociología, en el siglo XIX, con Augusto Comte, que es el padre de la sociología, al menos de un tipo de sociología, porque van a haber varios clásicos y fundadores de la sociología moderna. Entonces, la sociología aparece ligada a la física. La sociología toma prestado los enfoques y criterios y métodos de la física para estudiar la sociedad. Por eso Comte a la sociología la llama física social. Entonces, lo que tenían que hacer los científicos sociales es apartarse de la física, dejar de lado las ciencias naturales y plantear sus propios métodos y criterios, es decir, alcanzar la autonomía, ¿ok? Como ciencias. Entonces, Dilthey lo que va a plantear es esto, que las ciencias sociales o la ciencia del espíritu tienen sus propios métodos. Entonces, él va a plantear que la hermenéutica, ¿ya? La hermenéutica, ¿ok? La hermenéutica es, por excelencia, es el método, ¿ya? El método de las ciencias del espíritu, de las ciencias del espíritu, ¿ya? A ese método se le va a llamar método hermenéutico, algunos lo van a llamar método comprensivo. El método comprensivo en las ciencias sociales, en la sociología, en la psicología, sobre todo en la psicología y en la historia. Esas eran las ciencias sociales. ¿Ok? Entonces, ¿ok? Entonces, eso es lo que va a plantear Dilthey. Ahora, otro personaje, antes de entrar a Gadamer, ¿ya? Que es importante, fue Heidegger. Heidegger. ¿Ok? Heidegger. Heidegger. Entonces aquí, Heidegger es otro personaje. Heidegger tiene una obra que es la más leída, estudiada y comentada. Su obra más importante se titula Ser y Tiempo. ¿Ya? Entonces, algo que vamos a señalar, primero vamos a señalar esto, que en esa obra, en Ser y Tiempo, ¿ya? En Ser y Tiempo, Ser y Tiempo, hay pocas referencias, ¿ya? Hay pocas referencias a la hermenéutica. Hermenéutica. ¿Ya? Hay pocas referencias a la hermenéutica. Escasas referencias a la hermenéutica. Apenas 3 páginas, en 3 páginas, se encuentran algunas menciones a la hermenéutica. ¿Ok? Ser y Tiempo es una obra de 1900, porque voy a dejar el año, de 1927. 1927. ¿Ok? Ahora, más abajito, otro dato. Heidegger dicta un curso. ¿Ya? Dicta un curso. Dicta un curso de verano. ¿Ya? Un curso de verano titulado Hermenéutica de la hermenéutica de la facticidad. Hermenéutica de la facticidad. Este curso
Es un curso de 1923. Hermenéutica de la facticidad de 1923. Fíjate los años, 23, 27. O sea que este curso se dictó antes de publicar Ser y Tiempo, años antes. ¿Ok? 4 años antes, él dicta este curso en la universidad, titulado Hermenéutica de la facticidad. ¿Ok? ¿Y quién asistió a este curso? ¿Quién fue su alumno? Gadamer fue su alumno en la universidad. Fue su alumno, fue su discípulo cuando él dictó este curso. O sea, quien asistió a este curso fue Gadamer. ¿Ok? Gadamer fue alumno de Heidegger. Un poco para que entiendas la historia. A ver, de cómo es que se conocieron. Resulta que Gadamer estudiaba en otra universidad. Y un profesor le dijo a Gadamer, oye Gadamer, tus intereses, probablemente Gadamer ya tenía algunas nociones, tal vez ya se estaba orientando hacia la hermenéutica, aunque no la tenía clara todavía, no tenía claridad sobre qué importancia tenía la hermenéutica, pero probablemente mostró talento, potencial, y sus profesores le hicieron la recomendación. Le recomendaron que buscara al profesor Heidegger, que lo contactara, que estudiara con él, que se matriculara en sus cursos. Entonces él buscó al profesor Heidegger, se matriculó en los cursos de Heidegger y asistió a este curso de verano, que fue muy importante. ¿Por qué? Porque Gadamer va a descubrir justamente la hermenéutica y va a dedicarse a la hermenéutica. Sus estudios van a estar orientados a la hermenéutica y para 1960 es que aparecen estas obras. 2 tomos, ¿ok? Verdad y método, que es la obra más importante de Gadamer. ¿Cuántos años tenía Gadamer cuando publica estas obras? 60 años. Gadamer nace en 1900. 60 años de edad aparece su obra cumbre. Profesor, pero ya estaba madurito, ya estaba un poco viejito. Es que en filosofía es así. En filosofía, las mejores obras se escriben en la madurez o en la vejez. Es como el vino. Un libro de filosofía no se puede escribir tan fácilmente en 1 año o en 2 años. O sea, si realmente quieres hacer una contribución al pensamiento de la humanidad, a la historia de las ideas, hay que tomarse el tiempo, hay que trabajar lentamente como un artesano, como un escultor. ¿Ya? Entonces, eso fue lo que pasó. Profesor, pero ¿por qué en Ser y Tiempo ya no hay referencias a la hermenéutica? Simple, porque Heidegger abandona sus intereses en la hermenéutica. Abandona sus intereses en la hermenéutica. Ya no le interesa la hermenéutica. Es por eso que en Ser y Tiempo ya no hay referencias, o mejor dicho, hay pocas referencias. ¿Ok? En un comienzo sí, Heidegger mostró interés por la hermenéutica. Luego abandona su interés y quien se va a interesar en la hermenéutica va a ser Gadamer. ¿Ok? Muy bien, ya está listo. Entonces, cuando Heidegger reflexiona sobre la hermenéutica, Heidegger lo que va a decir es que la hermenéutica está asociada para Heidegger, ¿ya? La hermenéutica, ¿ya? La hermenéutica está asociada a lo que Heidegger llama la precomprensión. A la precomprensión. A la precomprensión del Dasein. ¿Ya? Dasein. Recuerda que el Dasein es el ser ahí, el hombre. ¿Ya? Entonces la hermenéutica tiene que ver con la precomprensión del Dasein, del ser ahí, del hombre como ser ahí en el mundo. Es decir, que el hombre como ser ahí en el mundo está provisto de una precomprensión. Es decir, tiene prejuicios, expectativas, prenociones. Y eso es algo que ocurre con el ser humano. Y eso es algo que Gadamer va a desarrollar. Esto de precomprensión, ¿ya? En Gadamer podemos encontrar esta idea planteada como prejuicio. Prejuicio sobre la realidad, sobre los textos, sobre los libros. ¿Ok? Bien.
Ahora sí, me voy a referir a Gadamer. Profesor, Gadamer. ¿Qué fue? ¿Alguien va a preguntar? profesor, ¿puede explicar esa última parte del Dasein? El Dasein es el hombre. Nosotros tuvimos una clase sobre Dasein, sobre Heidegger, la semana pasada. ¿Qué cosa es el Dasein? El Dasein es el hombre. Es ser ahí, significa ser ahí, el hombre arrojado al mundo. A ese hombre arrojado al mundo tiene una precomprensión de las cosas. Todos tenemos una precomprensión de la realidad. Es decir, antes de conocer algo, el ser humano se forma ideas previas acerca de las cosas. Lo que después Gadamer va a llamar prejuicios. Prejuicios, preconceptos, expectativas. Entonces, lo que nosotros pensamos del mundo o decimos del mundo, ¿ya? Está ligado a esa precomprensión del mundo. Todos tenemos una precomprensión del mundo, ¿ok? Todos. Entonces, eso es algo que es inherente al ser humano, como un ser ahí, como un ser humano, o si quieres, como el hombre. Es inherente a todos nosotros. Siempre nos acompaña una precomprensión o una comprensión previa de algo. ¿Entiendes? Entonces podemos decir que esa precomprensión es equivalente a las creencias de la gente, a una especie de cosmovisión, ¿ya? Los alemanes llaman Weltanschauung a la cosmovisión que tienen todo ser humano acerca del mundo, acerca de los dioses, de la política, de la moral, etc. ¿Entiendes? A eso hace referencia. Ahora, Gracias, profesor. en Gadamer, acuérdense que ya lo mencioné, él es el padre de la hermenéutica. ¿Ya? El padre de la hermenéutica filosófica. ¿Ya? Filosófica contemporánea. El padre de la hermenéutica filosófica contemporánea. ¿Ya? El padre de la hermenéutica filosófica contemporánea. ¿Ok? Entonces, si bien no es el único hermeneuta o el filósofo de la hermenéutica, el que haya escrito sobre hermenéutica, pero es uno de los principales pensadores de la hermenéutica. ¿Ok? Entonces, por aquí ponemos la obra de Gadamer, que ya lo mencionamos por ahí. Verdad y método. Verdad y método. Volumen 1, volumen 2. Ahí está. ¿Ah? Esas son las obras. La obra más importante de Gadamer. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? Ahora voy a definir la hermenéutica rápidamente. ¿Qué cosa es la hermenéutica? Una definición esquemática, preliminar de la hermenéutica. La hermenéutica es el arte, para Gadamer, es el arte y la teoría. Arte y teoría y la interpretación. Arte y teoría de la interpretación. De la interpretación de textos, ¿ya? Arte y teoría de la interpretación de textos y de la realidad. Y de la realidad, porque no solo se interpretan los textos,
y de la realidad en su contexto. En su contexto. O sea, que la interpretación no solo es interpretación de textos, de libros, de palabra escrita o palabra oral, un discurso oral o escrito, sino también es la realidad misma social o cultural la que se interpreta. O sea, se puede leer la realidad. Leer, tal vez estés pensando en libros, profesor, pero solo los libros se pueden leer. Pero la realidad no es un texto. ¿Cómo es que la realidad se puede leer? La realidad se puede leer en el sentido que se puede interpretar. ¿Ok? Y eso es lo que está pensando Gada. Entonces, la hermenéutica no solo es interpretación de textos, es decir, no solo es exégesis. ¿Ya? Trasciende al texto mismo y también es interpretación de la realidad. ¿Ok? De la realidad. ¿Ok? Bien. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, profesor. Sí, profesor. Profesor, profesor, una consulta. Ujú. Mencionó que la exégesis era interpretación específicamente de textos, ¿verdad? Mientras que la hermenéutica, digamos que es algo más general. No es que sea más general, sino es, eh, al menos en Gadamer, la hermenéutica es una teoría. ¿Ya? Es una teoría, es un arte, y por tanto supone que la interpretación, lo que se entiende por interpretación, o al menos el objeto de la interpretación, no se reduce únicamente a los textos o los libros, a la palabra escrita, sino que también comprende la dimensión social, la dimensión cultural. La sociedad misma o la realidad también es objeto de interpretación. En cambio, el exégesis, tal como se ha entendido, tradicionalmente es solo el análisis, la comprensión, la discusión en torno a los textos, ¿no? Ahora, lo que voy a hacer aquí es lo siguiente. Yo sigo aquí con Gadamer, ¿eh? Gadamer. Voy a referirme a algunos conceptos de Gadamer. Algunos conceptos, algunas categorías que él va a plantear como parte de su teoría. ¿Ok? Algunos conceptos. Por ejemplo, voy a mencionar un concepto o dos conceptos. ¿Ya? El primero es el concepto de prejuicio. ¿Ya? La categoría, la noción de prejuicio. ¿Cómo entiende Gadamer el prejuicio? ¿Ok? El prejuicio. Ok. A ver, nosotros hemos heredado, digo nosotros porque la cultura peruana, podemos decir la cultura eh, occidental criolla, nuestra cultura es occidental criolla, podemos decir cultura occidental criolla, es obviamente es resultado de una influencia de la cultura occidental, ¿no? Entonces, nosotros hemos heredado la noción de prejuicio, el concepto de prejuicio de los ilustrados franceses, ¿ok? La definición que manejan en psicología de qué es un prejuicio, porque en psicología ustedes abordan el concepto de prejuicio en temas de socialización y en general, en muchos libros, siempre que se define un prejuicio, la definición que se ha tomado es la definición de los ilustrados franceses. Entonces, para los ilustrados franceses, los prejuicios son algo negativo, algo mal. Los prejuicios son obstáculos o barreras que nos impiden llegar a la verdad. O sea, son obstáculos para el desarrollo de la ciencia. Son obstáculos para el libre pensamiento. No puede haber libre pensamiento si hay de por medio prejuicios.
Entonces los prejuicios son falsas ideas que uno se forma de la realidad. Ideas erróneas, equivocadas acerca de la realidad. Y esas ideas erróneas y equivocadas se convierten en un obstáculo para conocer la verdad. ¿Entiendes? ¿Ya? Entonces, esa era la noción de los ilustrados. O sea, los ilustrados entendieron así los prejuicios. ¿Ya? Entonces, la palabra prejuicio tiene una carga negativa. ¿Ya? Los prejuicios, ¿ya? Según los ilustrados, ¿ya? Los ilustrados franceses, ¿ya? Según los ilustrados, tiene un significado negativo. Un significado negativo. Negativo en el sentido de que hace referencia a una especie de idea errónea, equivocada, y por tanto un obstáculo para llegar a la verdad. Un obstáculo para conocer la verdad. La verdad. Entonces, ¿qué proponen los ilustrados? Los ilustrados proponen liberarse de los prejuicios. Liberarse de los prejuicios. ¿Ok? Borrar los prejuicios de la cabeza. Ahora, lo que Gadamer sostiene es que esta noción no es la adecuada. Que los prejuicios no son algo malo, perverso o un obstáculo. No, no. Los prejuicios son naturales. Todo ser humano presenta prejuicios. Todos, en diferentes circunstancias, tenemos prejuicios, tenemos precomprensiones acerca de la realidad. Tenemos intuiciones y creencias acerca de la realidad. O sea, ninguno está libre de prejuicios, ninguno está liberado de los prejuicios. Entonces, lo que va a hacer Gadamer es esto. Es rehabilitar en sentido positivo, la idea de prejuicio. ¿Ya? Va a rehabilitar en sentido positivo la noción de prejuicio. O sea, lo que él va a decir es que el prejuicio no es algo malo. Los prejuicios son totalmente naturales, se presentan en todo ser humano. Entonces, lo que él va a decir es que, ¿qué tiene que ver los prejuicios con la hermenéutica? Ahí viene la relación. Él lo que va a decir es que en todo proceso de comprensión, en todo proceso de interpretación, siempre están presentes los prejuicios. O sea, los prejuicios son parte del proceso de comprensión. ¿Entiendes? Entonces, en todo proceso de comprensión están prejuicios, están los prejuicios. ¿Ok? Entonces, son parte del proceso de comprensión. Son parte del proceso de comprensión. De comprensión, de interpretación. ¿Ok? Entonces, si siempre están presentes los prejuicios, ¿qué debemos hacer? Debemos tomar conciencia de los prejuicios. O sea, debemos estar efectivamente conscientes de ellos, de que tenemos prejuicios. ¿Entiendes? ¿Y con qué propósito? Con el propósito de corregirlos, con el propósito de confrontar el prejuicio con la realidad misma. ¿Ok? Con el propósito de corroborar si el prejuicio se corresponde o no con los hechos. Esa idea que yo me formo de manera precipitada sobre algo, vamos a ver si eso se ajusta a los hechos o a la realidad. ¿Ya? Entonces debemos tomar conciencia de ellos. Debemos tomar conciencia de ellos. ¿Ok? Ahora, esto es importante para entender otro concepto que está ligado a este concepto. ¿Y ese concepto cuál es? Es el concepto de, número 2, el concepto de círculo.
¿Ya? El concepto de círculo. El concepto de círculo hermenéutico. Este es otro concepto. ¿Ya? El concepto de círculo hermenéutico. ¿Ok? Círculo hermenéutico. ¿En qué consiste el círculo hermenéutico? Consiste en un proceso en el que uno va, recorre un camino, y este camino es ir de la parte al todo. ¿Ya? Ir de la parte al todo. Y del todo, ¿ya? De la parte al todo. Y del todo a la parte. ¿Ya? Y de todo a la parte. Ir de la parte al todo y del todo a la parte. De esta manera se forma un círculo. Un círculo. Un círculo. Aquí está el círculo. Ok, esta vendría a ser la parte. Y ese vendría a ser el todo. Y en medio del círculo, un texto o la realidad. Voy a poner un texto, un libro. Entonces, en el proceso de que uno lee, ¿ya? Un libro, por aquí tengo un libro. ¿Qué es lo que ocurre en ese proceso? A ver. Ese es mi libro de estética, mi manual de estética. ¿Ok? Entonces, miren, acá está el libro. ¿Cómo así es que los prejuicios están conectados con la hermenéutica en este proceso circular de comprensión o de interpretación? A ver, escucha. La parte significa los prejuicios. ¿Ya? La parte son los prejuicios. Son las expectativas. Expectativas. Son los preconceptos, las prenociones. Entonces, miren este librito. Tú no lo has leído. Yo te lo estoy mostrando. Pero justamente al mostrártelo, puede ser que yo provoque en ti interés, inquietud por saber qué contiene. Entonces, tú te vas a formar, antes de leer este libro, tú te vas a formar prejuicios, expectativas acerca del libro, del contenido, antes de leerlo, de la parte al todo. ¿Qué pasa si yo hago comentarios sobre el libro y hablo, es mi libro? Como que hablo de las bondades de mi libro y del aporte y la contribución en este libro de estética, que es el único manual de estética en el Perú, en el nivel preuniversitario, y que yo sepa universitario porque no he encontrado manuales. Ahora, escucha. Entonces yo te hablo cosas maravillosas de mi libro. Puede ser que de repente alguien más hable cosas o comente cosas positivas de mi libro, pero tú no lo has leído. Entonces, ¿qué ocurre? Se te forman prejuicios. Luego, vamos a suponer que tú lo compras. Dice, profesor, estoy interesado en su libro, ¿cuánto vale? Costo módico para estudiantes de Grupo Ciencias, 20 soles. Si eres estudiante de otras academias, Bonex, Aula 20 o de otras academias, el valor es 35 soles. Solo para Grupo Ciencias, 20 solcitos. Ahora escucha. Profesor, entonces, si yo lo compro, cuando lo compres, entonces tú lo vas a leer. Tú vas a comenzar a leer. Puede ser que leas, aquí tienes un pequeño resumen, esta es la introducción del texto, ¿no? Acá dice, aquí han copiado o reproducido una parte de la introducción. ¿Ya? Acá dice, como profesor de filosofía, en el nivel preuniversitario y universitario en el Perú, tomé conciencia de la falta de un manual que sirva como guía para profesores y estudiantes que por primera vez se sumergen en la enseñanza y el estudio de esta disciplina. Eso es lo que dice acá. Entonces tú comienzas a leer el texto y en ese proceso es que te enfrentas al todo. Te enfrentas al texto y
llevas a cabo tu primera lectura. Y a partir de lo que vas a leer, en la introducción, el primer capítulo, la estética de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, de San Agustín, Tomás, Hegel, Kant, entre otros, tú te vas a formar una idea general. O sea, te formas una idea general, una idea global acerca del valor del libro, de la importancia que tiene el libro. Entonces, tú te vas formando una idea global o general del texto al entrar en contacto y leerlo. Y en ese proceso vas a ¿qué? A confrontar tus prejuicios a partir de tu lectura. Porque esa es la anticipación de sentido antes de leer. Pero como ya estás leyendo el texto, vas a confrontar esos prejuicios. Es decir, si tú pensaste que el libro era bueno, lo vas a corroborar al leerlo. Tiene buenos datos, información, esquemas. Entonces lo corroboras. ¿Ok? O puede ser que te des cuenta de que el libro no tiene ningún aporte significativo. Puede ser que el prejuicio del que partiste era equivocado. Y, ojo, ese proceso continúa, mira, del todo a la parte. Otra vez vuelves a tus prejuicios, corriges tus prejuicios y así. El proceso continúa, porque el libro no lo vas a leer una sola vez, lo puedes leer varias veces y en diferentes contextos. Puede ser que lo leas después de 1 año, 2 años, de repente ingresas a la universidad y llevas un curso de estética. ¿Quién sabe? Por ahí algún profesor selecciona un texto de estética o de un autor y tú otra vez buscas el manual que ya lo compraste y lo consultas. Tu lectura va a ser distinta de la lectura que tuviste cuando pasaste por la academia. Entonces, el círculo continúa. El proceso circular, recuerda, esto es importante, ¿eh? El proceso circular, este proceso circular es infinito. El proceso de interpretación es infinito. ¿Ya? De interpretación, ¿ok? Es infinito. Es infinito. O sea, esto nunca termina. ¿Ok? Es infinito. No termina. ¿Ok? No acaba esto. ¿Por qué? Porque los libros son leídos por mucha gente. Puede ser que tú lo leas y dejes de leerlo, pero vendrán otros y leerán esos libros. Entonces el proceso de interpretación no acaba ahí. No acaba contigo, que tú no eres el único lector o intérprete de ese libro. Por ejemplo, si hablamos de un clásico de la literatura filosófica, puede ser un clásico. Esos clásicos no pasan de moda. Son leídos después de 100, 200, 300, 1000 años. Aristóteles, la metafísica, más de 1000 años, casi 2000 años, y se sigue leyendo la metafísica. Entonces, el proceso de interpretación de la metafísica, ojo, no se agota, no termina. Siguen estudiando la metafísica y planteando interpretaciones de la metafísica y de otras obras. ¿Entiendes? A eso hace referencia este concepto, el de círculo hermenéutico. ¿Entiendes? Profesor, Sí. entonces, bajo el ejemplo que puso el libro, los prejuicios vienen a ser las ideas que yo voy a tener antes de leer ese libro, porque, o sea, no voy a tener pleno conocimiento de lo que voy a leer, pero ya me voy a estar generando ideas, como una comprensión de lo que quizás en ese libro pueda haber. Y si leo el libro, podría tener una idea general, y esas ideas generales las podría corroborar con con lo que leí. Sería algo más o menos así el círculo hermenéutico. Sí, claro, correcto. Ujú. Gracias, profesor. O sea, lo que nosotros hacemos cuando leemos
Lo que pasa es que nosotros no nos hemos dado cuenta. O sea, nosotros no hemos tomado conciencia del proceso de leer un libro. Ese proceso, digamos, es complejo. Entonces, los filósofos, ¿qué hacen? Le dan nombre a ese proceso. Le dan un nombre, los filósofos le dan el nombre y le ponen el nombre de conceptos o categorías. A eso que nosotros no hemos pensado, porque nosotros estamos en contacto con libros, con manuales, todo el tiempo, ustedes que son estudiantes, pero en ningún momento tú has reparado o te has puesto a pensar en un círculo hermenéutico. No. Eso es trabajo del filósofo. El filósofo lo que hace es darse cuenta que en ese proceso de lectura hay todo un sistema, una complejidad, y el filósofo le comienza a dar nombres, categorías. Y a partir de esos conceptos, pues construye una teoría. ¿Entiendes? Eso es lo que hacen los filósofos y lo que hacen los científicos. ¿Ok? Entonces, a eso se refiere el círculo hermenéutico. ¿Ok? Ahora, voy a agregar otro concepto, un tercer concepto. Ese tercer concepto se denomina distancia temporal. Así se denomina, ¿ya? Distancia temporal. ¿Ok? Distancia temporal. Lo voy a plantear aquí. Voy a hacer un gráfico acá para plantear esto. Creo que ahí es suficiente, si me alcanza el espacio. Utilizar toda la pizarra. Línea del tiempo. Ya. Ahora sí. Te voy a plantear una pregunta. Te voy a plantear un problema. ¿Ok? Y quiero que evalúes. Quiero que razones, que pienses. ¿Ya? Por ejemplo, yo dicto clases en la Universidad del Cusco, la San Antonio de Abad, los martes y jueves. Y dentro de un curso que yo dicto que se llama Seminario de Investigación Filosófica 1, yo, por ejemplo, selecciono algunos capítulos de la obra de Gadamer. O sea, en la universidad les hago leer a los chicos la obra de Gadamer.
No leemos toda la obra porque es una obra voluminosa, eso demanda tiempo. O sea, en un semestre leer toda la obra es imposible. Si fuera un seminario sobre Gadamer, pero mi curso no es un seminario de Gadamer, ¿no? Es un curso en el que leemos a varios autores. Y yo a mis alumnos los hago leer y les planteo este problema. Antes de definir la distancia temporal, les planteo el problema. Y ellos comienzan a razonar y a pensar. Vamos a ver cómo razonas tú y cómo razonan mis alumnos de filosofía, que están estudiando filosofía ya en el segundo año, tercer año de la carrera. A ver, escucha. Formulo la pregunta. ¿Quién está en mejores condiciones? ¿Quién está en mejores condiciones? Cuando digo condiciones, me refiero a condiciones en un sentido cognitivo, o sea, conocimiento. ¿Quién está más apto, más preparado? ¿Ya? ¿Quién está en mejores condiciones en un sentido intelectual? ¿Ya? ¿Quién está en mejores condiciones para interpretar una obra? La obra que vamos a interpretar es esta de acá. Esa es la obra que se va a interpretar, que se va a leer. 7 ensayos de José Carlos Mariátegui, aparece en 1928 en el Perú. Ya, esta es la obra que se va a leer, que se va a comentar, que se va a interpretar. La pregunta es, ¿quién está en mejores condiciones para interpretar esta obra? Para lograr una interpretación más adecuada, más correcta de la obra, hacer una valoración crítica de la obra, pero que sea adecuada, ¿ok? Que no sea descabellada, ¿no? Aquel que está situado en 1930, mira, 2 años después del 28, Víctor Andrés Belaúnde. Víctor Andrés Belaúnde, un intelectual conservador, católico conservador, escribió un libro titulado Realidad Nacional. Y en ese libro, que es un conjunto de ensayos, lee la obra de Mariátegui, la interpreta y la critica. Realidad Nacional. ¿Ah? Realidad Nacional de Víctor Andrés, 1930. O sea, es más próximo, 2 años nada más, 2 añitos. Víctor Andrés conoció a Mariátegui. Ojo, miren por aquí, otra fecha, 79, más de 30 años después. Libro de Aníbal Quijano. Primero fue un prólogo, ¿ya? En el 79 apareció un prólogo, un extenso prólogo a los 7 ensayos que escribió Aníbal Quijano, un sociólogo peruano. Entonces, el prólogo de Aníbal Quijano. Ese prólogo es un estudio de la vida y obra de Mariátegui y, por supuesto, de los 7 ensayos. Entonces, 79. Por aquí tenemos el 81. Flores Galindo, un antropólogo historiador peruano, publicó La agonía de Mariátegui, un libro sobre Mariátegui, sobre los 7 ensayos y sobre la vida y obra de Mariátegui. En el 2018, un profesor, un académico, filósofo peruano, publicó Conflictos de interpretación en torno al pensamiento de Mariátegui. 2018. Segundo Montoya, ¿quién habla? Mi tesis de licenciatura se publicó como libro en el 2018. 2024, o sea, este año, hace poquito. 2024. Mi amigo, el profesor Denny Alfaro Rubo, que es un colega, un sociólogo de Brasil, él ha publicado un libro, una biografía intelectual sobre Mariátegui, recién este año, en inglés. ¿Ya? Entonces, la pregunta sería, vuelvo a hacer la pregunta si no la entendiste todavía, no la he formulado de manera completa. ¿Quién está en mejores condiciones para interpretar una obra? ¿Aquel que se encuentra aquí, en una fecha próxima a la publicación, o aquel que se aleja en el tiempo? 2024, 2018, ¿quién está en mejores condiciones para interpretar una obra? El que se A aleja ver, mucho. ¿qué dices? El que se aleja El que se aleja Lo mucho. más próximo. A ver, El ¿qué que se dices? aleja en el El tiempo. más próximo, el más próximo. ¿Mm? ¿Qué dice la mayoría? Del 2024. 2024. 1930. ¿Mm? ¿Cuál sería?
El que se aleja más. El que se aleja más. Profesor, Dime. eh, creo que si Mariátegui en esa época formuló sus ideas en base al contexto en que él estaba en el Perú, porque ese contexto de 1928 y 1930 es muy distinto al contexto en que estamos ahorita, porque las personas quizás tenemos distintas ideas a diferencia de las personas que tenían en ese momento. Pero creo que como Mariátegui adecuó sus ideas en base a la época en que estuvo, las personas creo que pudieron haberlo comprendido con más claridad. No te entiendo. ¿Quiénes comprendieron con más claridad? Las personas propias de la época que pudieron leer a Mariátegui. Ya, ahora sí te entiendo. Bien. Bueno, casi todos ustedes, a excepción creo que de una señorita, o por ahí escuché algo, que están pensando de que quien comprende, interpreta mejor o adecuadamente o correctamente los 7 ensayos es aquel que está situado más cerca, cronológicamente hablando. Pero, ¿saben qué ocurre? Que es todo lo contrario. ¿Qué? Así es. Es todo lo contrario. Lo que pasa es que ustedes, para responderme, han apelado a algo que se llama sentido común. Claro, por sentido común, y alguien puede decir, profesor, pero es obvio, ¿no? Alguien que vivió en esa época, que conoció a Mariátegui, pues entendió mejor su obra. No, te equivocas. ¿Pero por qué, profesor? Por esto, escuchen bien. A ver, escuchen. Miren lo que ocurre, lo que ha pasado acá. Miren todo esto que he mencionado acá. Y esto es poco, ¿ah? No te imaginas la cantidad de estudios que se han hecho sobre los 7 ensayos. Artículos, reseñas, tesis, a nivel mundial. La obra más traducida en el Perú es los 7 ensayos, a casi todos los idiomas. El chino, el japonés, el alemán, el ruso. Los 7 ensayos. Ahora escucha. No te imaginas los innumerables estudios, interpretaciones que yo no he mencionado, solo te he mencionado algunas, que hay sobre los 7 ensayos. Innumerables. Pero, ¿y eso qué? Lo que ocurre es esto, escucha. Que Belaunde nos ofreció una primera interpretación, un primer estudio. Y por ser justamente ese primer estudio, este libro presenta errores de comprensión. Y esos errores de comprensión tienen que ver con las motivaciones que tuvo Víctor Andrés Belaunde, que era católico y conservador y que arremete contra Mariátegui. No logró entender la propuesta y valorar la propuesta de Mariátegui de manera adecuada. ¿Entienden? Entonces, este fue el primer ejercicio de interpretación y crítica de los 7 ensayos. Aparecieron otros que hicieron justicia acerca de la obra de Mariátegui. Algunos a favor, algunos en contra. Pero en ese proceso, ¿qué es lo que va a ocurrir? Mira aquí. El que está situado en el 2018, en el 2024 o en el 81, él, escucha, para poder entender esta obra, él tiene que leer estas interpretaciones. Estas que son más próximas a su tiempo. ¿Entiendes? Obviamente que lee los 7 ensayos, pero no es que lea y directamente interprete y comprenda. No. El que está situado aquí entra en contacto con estas innumerables interpretaciones y toma conciencia de los errores que se han cometido al momento de valorar la obra. Toma en cuenta las omisiones, las limitaciones que estas interpretaciones han presentado. ¿Entiendes? Entonces, él está en mejores condiciones para justamente comprender la obra. Lo que pasa es que cuando uno está ligado al momento, uno podría decir, profe, pero conoció el contexto. Pero el que conozca el contexto no significa que valore la obra de manera adecuada. No necesariamente es así. O sea, pudo haber entrado en contacto con Mariátegui directamente, pero eso no significa que él comprenda a Mariátegui en su obra, lo que Mariátegui ha planteado. Más bien es
en la distancia temporal donde los intelectuales, los estudiosos, los intérpretes comienzan a valorar adecuadamente la obra. Incluso en el momento que aparece un libro, muchas veces el libro es rechazado. Es rechazado. Rechazan al autor, rechazan la obra, lo condenan. ¿Cuándo es que se valora a un filósofo, un intelectual? Es después de muerto, después de décadas. Eso ha ocurrido siempre en la historia. En el momento en que aparece, a veces aparecen desapercibidos, nadie recuerda el momento en que apareció tal obra, en tal edición, en tal editorial. Pero después de 50, 100 años, alguien descubre la obra o lo lee o lee a los otros estudiosos y dice, oye, aquí hay una obra importante, ¿por qué no la hemos estudiado? ¿Y qué hacen? Recuperan ese clásico, esa obra, y se convierte en un clásico. Eso es lo que hacen. En su momento, muchas obras no fueron valoradas ni apreciadas, y a pesar de que eran hombres intelectuales de la misma época, que leyeron la obra, que conocían al filósofo. Eso ha ocurrido en muchos casos. Entonces, lo que Gadamer va a plantear es al revés. Es más bien en la distancia en que la valoración se hace más adecuada. Se hace justicia de las obras, de la importancia o el valor que puedan tener las obras. ¿Entiendes? Entonces, es eso lo que Gadamer va a proponer. ¿Entiendes? Te lo voy a plantear con un ejemplito sacado de una película, ¿ya? En una ocasión vi una película, esta parte yo me quedé impactado por esta parte. Un joven enamorado, que es pintor, que es artista, ¿ya? Invita a su novia y le venda los ojos. Y luego le dice que camine, ¿no? Y ella camina, ahora sí, párate ahí nada más, no te muevas. Y la chica, frente a ella está un muro. O sea, tú ves en la película que ella camina, hay un muro gigante. ¿Ok? Entonces tú no te das cuenta, el que está viendo la película tampoco se da cuenta de qué se trata. Solo aparece la chica muy cerca al muro y dice, acércate un poco más, ya, ahora sí. Y la chica está vendada, tiene los ojos vendados. Entonces la chica está así, ¿ya? Y el chico le dice, ahora retrocede, le dice, pero quítate la venda, primero quítate la venda. Se quita la venda de los ojos y ella simplemente ve un muro. Lo único que ve es un muro. ¿No? Es como que yo estoy viendo un muro de color negro y eso es todo. Entonces el chico le dice, ya, retrocede. Y ella retrocede y igual, es muy cerca al muro, todavía no comprende de qué se trata. Ella retrocede más y cuando logra retroceder a una cierta distancia del objeto, se distancia el objeto, logra comprender lo que hay en el muro. O sea que en el muro el artista la había pintado. Era ella, era una pintura enorme, inmensa pintura. O sea, era un muro enorme, era como una especie de edificio enorme donde él había pintado. Y ella puede captar eso, pero en la distancia. No cuando estamos cerca al objeto, sino en la distancia. ¿Entiendes? Ahora, Gadamer nos intenta decir eso. ¿Entiendes? Y esto también se aplica al amor. A veces en las relaciones se ponen un poco, de repente, intensas, surgen conflictos y a veces es necesario, esta es la frase que se utiliza, darse un tiempo. Hay que darnos un tiempo. Ese darse un tiempo es importante en psicología, porque cuando tú te separas del ser amado, te distancias físicamente del ser amado, estás en condiciones de valorar, de evaluar racionalmente si te conviene o no la tóxica o el tóxico. Pero cuando tú estás metida en la relación, no puedes evaluar. No tienes todavía las condiciones racionales para evaluar eso, porque estás en medio de la relación. O sea, tienes que apartarte y en tu soledad para evaluar sanamente si te conviene o no te conviene. Y muchos se dan cuenta de que no les conviene y es mejor no regresar. Pero es en la soledad, es cuando tú te distancias de ese objeto que está ahí que podría hacerte daño. ¿Entiendes? Ahora, entonces, esto que ves aquí es el pasado. El intérprete está en el presente. Entonces, cuando el intérprete lee un libro, que es este de acá, ¿qué va a ocurrir? Ocurre que a través del libro
el intérprete entra en contacto con el pasado. El presente, donde está el intérprete, ¿ya? Él entra en contacto con el pasado. Y ese contacto con el pasado se le llama fusión de horizontes. Entonces, a través de la interpretación se lleva a cabo una fusión de horizontes, a través de la lectura, de la interpretación de textos. ¿Ok? Bien. ¿Qué pasó? ¿Entendieron o no entendieron? Profe, no me convence. No sé si están o no convencidos. No son mis ideas, son las ideas de Gadamer. Gadamer lo planteó de esa manera. ¿Entiendes? Es más que todo una cuestión de tener un mejor panorama, ¿no? Tiene que ver con, bueno, la palabra panorama podría ser, pero hay otra palabra. Se llama la palabra horizonte. Gadamer emplea esta palabra. Se trata de tener un horizonte más amplio, una perspectiva más amplia de las cosas. Entonces, uno puede siempre estar actuando y pensando en función de lo más inmediato, de lo más cercano, aquello que tú conoces y que es familiar. Pero Gadamer recomienda que hay que ampliar nuestro horizonte. Debemos ampliar ese horizonte, ¿ok? Ir más allá de los horizontes que son estrechos. A veces justamente nos movemos en función de lo que conocemos, pero hay cosas que no conocemos, que están más allá de nuestro alcance. Entonces tenemos que ampliar nuestro horizonte. ¿Entienden? Entonces eso es de lo que se trata. Entonces a veces, por ejemplo, ¿no? La chica se enamora del chico de su barrio, de su vecino. Es porque tú tienes un horizonte muy estrecho de las relaciones humanas. Es decir, si tú viajaras, si tú estuvieras en la universidad en contacto con otras personas, no te hubieras enamorado de tu vecino. Eso no hubiera pasado jamás. Lo que pasa es que tu horizonte, el radio en el que te desenvuelves, es tu barrio, tu zona, vas al mercado, la academia está. Pero si tú entras en contacto con más gente en otros lugares, amplías tus horizontes, tus relaciones sociales, no hubiera pasado eso. A veces es eso lo que conocemos, lo que está más cerca de nuestro alcance. Pero hay cosas que están mucho más allá. Y eso es un poco lo que Gadamer nos está planteando, ¿ya? Entonces, solo distanciándonos del objeto, comprendemos mejor. En otras palabras, ¿ya? Solo en la distancia. ¿Ok? Voy a borrar la pizarra, voy a comenzar allí con posmodernidad, ¿ya? Entonces, distanciándonos en la distancia, es que conocemos al objeto, o comprendemos mejor al objeto. Comprendemos mejor o más adecuadamente al objeto. ¿Okay? Listo, ahora sí abordo posmodernidad. Posmodernidad. Entonces, la filosofía posmoderna, esta corriente, ¿ok? Surge con la obra de Lyotard
de Lyotard, francés. Eso ya no está incluido en la hermenéutica, profesor, es otro tema. Sí, es otro tema. Ya. Surge con la obra de Lyotard, ¿ya? En 1979. Profesor, ¿a Gadamer se lo considera posmoderno o no? ¿A quién? A Gadamer. No, 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 no. Ahí sí vamos a hacer aclaraciones. Cuidado, ¿ah? Si algún profesor en alguna academia meten a Gadamer en posmodernidad, ahí sí hay un error tremendo. No, 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 no. No me confundan hermenéutica con posmodernidad. Lo que sí hay que aclarar es que hay algunas ideas, algunas tesis en las que podrían coincidir, ¿ya? Pero eso depende de quién lo diga, qué estudioso, en qué se ha basado. Siempre que un profesor hable o afirme algunas cosas, tiene que tener una fuente, ¿no? Porque hay críticos, hay gente que ha criticado a Gadamer y a la posmodernidad y han metido a la posmodernidad en el mismo saco. Es como si la hermenéutica fuera una filosofía posmoderna, pero no, no. Gadamer no es un posmoderno. La posmodernidad, como señalé, apareció después. Algunas tesis podrían coincidir. Por ejemplo, algunos señalan que Gadamer es un relativista, que la hermenéutica que propone finalmente no llegamos jamás a una verdad absoluta, una verdad objetiva, que finalmente su teoría descansa sobre un relativismo. Ya, esa crítica o esa apreciación tiene relación con una característica de la posmodernidad. La posmodernidad, sin lugar a dudas, ¿ah? La posmodernidad es una filosofía relativista. Es una característica de la posmodernidad. Su relativismo, su pluralismo, su concepción pragmática, sí es una característica de la posmodernidad. Entonces, algunos señalan que en ese aspecto coinciden la hermenéutica y la posmodernidad. Pero eso no convierte a la hermenéutica en una corriente posmoderna. ¿Ok? Mucho cuidado. Que alguien diga, o por ahí alguien, ya, pero un momentito, pero ¿cuál es tu fuente? ¿Quién dijo eso? ¿Quién afirmó? ¿Cuál es el argumento? Porque eso yo, al menos yo no lo aceptaría, no estaría de acuerdo, porque los que estudiamos filosofía, o sea, hemos estudiado filosofía, o sea, hacemos digamos, un trabajo serio en filosofía, no afirmaríamos eso. No, yo no sería capaz de afirmar eso. Algunos críticos meten todo eso en el mismo saco, pero no estaría yo de acuerdo con eso. Y además, lo otro, Gadamer, o sea, no fue parte de la escuela ni de la corriente posmoderna, ¿no? La posmodernidad surge en Francia, no surge en Alemania. ¿Entiendes? Son corrientes distintas. Otra cosa es que tomen contacto, que Gadamer, pues, se reuniera con Lyotard y por ahí puede ser que él escribiera junto a Lyotard un libro. Ya eso es otra cosa, pero eso no ha pasado. ¿Entienden? Entonces, cuidado. ¿Ya? Puede ser que en internet también lo encuentres así, quién sabe, pero hay que ver qué fuentes de internet estamos consultando. ¿Ya? La condición postmoderna. Un informe del saber. La condición postmoderna. Entonces, en esta obra, con esta, aparece la palabra posmoderno, ¿ok? O sea, lo que hace Lyotard es introducir la palabra posmoderno, posmoderna, ¿ya? Introduce la palabra posmoderna o posmoderno ¿en dónde? En la literatura, ¿ok? Filosófica o en el discurso filosófico, ¿ya? En la literatura filosófica. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que la palabra posmoderno o posmodernidad ya se utilizaba antes que lo utilizara Lyotard. Él no lo inventó, ya se utilizaba. ¿Pero dónde? En la literatura, en la crítica literaria.
Así como, por ejemplo, en literaturas hay escuelas, corrientes modernistas, ya pues, los críticos literarios hablaban de posmodernistas, pero eso es en la literatura, no en la filosofía. En el discurso filosófico como tal no se usaba la palabra posmoderno. Él es el primero en usar la palabra posmoderno con otro significado, por supuesto, con otro sentido. ¿Entiendes? ¿Ok? En la literatura filosófica. Ahora, este dato es importante, pero él no es el único teórico o representante de la filosofía posmoderna. También está Gianni Vattimo. Gianni Vattimo es un italiano, ¿ya? Que también va a publicar una obra importante que se llama El fin de la modernidad. ¿Ya? El fin de la modernidad. Entonces, aquí, para que tú entiendas de qué se trata la posmodernidad, rápidamente voy a señalar esto. Vamos a poner aquí, ¿quiénes son los padres de esta corriente? Porque esta corriente no surgió de la nada, por generación espontánea. No, no. Esta corriente tiene padres. Padres o fundadores o precursores. ¿Quiénes son los padres de la filosofía posmoderna? Sin estos padres, la posmodernidad como filosofía no hubiera aparecido. Entonces, Lyotard es deudor, le debe mucho a estos filósofos. ¿De qué filósofos estoy hablando? De dos filósofos. Primero vamos a mencionar a Heidegger. Así como Heidegger influye en la hermenéutica, también lo hace en la filosofía posmoderna. ¿Pero de qué manera? Heidegger contribuye con su crítica. ¿Ya? ¿Con su crítica qué? Critica, ¿ya? Critica, ¿ya? ¿Qué cosa critica? Critica la técnica o hace una crítica a la técnica. ¿Ya? Plantea, formula una crítica a la técnica. O sea, desarrolla o argumenta una crítica a la tecnología. A la tecnología. ¿Ok? La tecnología se basa en la ciencia. Sin ciencia no hay tecnología. La tecnología es resultado del desarrollo de la ciencia, sobre todo de la ciencia aplicada. ¿Ya? Entonces, hay una crítica muy fuerte a la tecnología. Heidegger está muy preocupado porque a través de la ciencia y la tecnología se han fabricado bombas nucleares. Heidegger habla de la era atómica. O sea, estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría. Heidegger está muy preocupado porque la humanidad se está autodestruyendo y eso es resultado de la tecnología. ¿Me entienden? O sea, los científicos con su inteligencia están sirviendo a los intereses, ¿no?, del imperialismo, y los imperios y las naciones en disputa están enfrentándose, ¿ya? Y bueno, hay gente que muere en medio de estas guerras, de estos conflictos. Y el otro, y el más importante, por supuesto, es Nietzsche. ¿Ya? Nietzsche. ¿Ok? Entonces, en el caso de Nietzsche, ¿ok? Nietzsche es un crítico de la modernidad. ¿Ya? Nietzsche critica la modernidad, critica la metafísica. ¿Ya? Su crítica a la modernidad y a la metafísica es clave para entender esto. Su crítica a la modernidad. ¿Ya? Su crítica a la modernidad. ¿Ya? Su crítica a la modernidad. ¿Ok? Cuando digo crítica a la modernidad, ¿a qué me refiero? Me refiero al pensamiento moderno, a las ideas de la modernidad que surgen con Descartes, siglo XVII, hasta el siglo XVIII, XIX. ¿Cuáles son esas ideas con las que Nietzsche no está en contra? Esas ideas son, por ejemplo, una idea principal
es la idea de progreso. Todos los modernos, todos, creen en el progreso de la humanidad, en el progreso que la humanidad va a lograr a través de la ciencia, a través de la razón, a través de una revolución, de un proceso revolucionario o a través del despliegue del espíritu. Entonces, una característica es la idea de progreso. ¿Ya? El progreso. ¿Ok? Entonces, el progreso. ¿Ya? El progreso. Otra idea que forma parte de la modernidad que va a criticar es el desarrollo de la ciencia y la tecnología, las verdades de la ciencia, creer en la ciencia, esa confianza en la ciencia. Nietzsche no confía en la ciencia. Nietzsche no era científico. Entonces, la confianza en las verdades de la ciencia, la confianza en las verdades de la ciencia, ¿ya? La confianza en las verdades de la ciencia, ¿ok? También tiene que ver con, por supuesto, su crítica a los fundamentos metafísicos, esos fundamentos sólidos que buscaban los modernos. Descartes, por ejemplo, pienso, luego existo. ¿Qué cosa es? Es un fundamento, es una certeza sobre la que descansa la ciencia. La ciencia se apoya en certezas, en fundamentos sólidos, principios sólidos, indudables. ¿Ya? Los modernos siempre han buscado fundamentar la ciencia, la política, la educación, la vida humana, la vida social. Y esos fundamentos tienen que ser sólidos. Entonces, fundamentos metafísicos. Fundamentos metafísicos ¿ya? Y eso está asociado a la crítica que hace Nietzsche a la metafísica occidental a través de la frase Dios ha muerto. Lo que muere, la declaración de la muerte no es de Dios, literalmente, es la muerte de la metafísica. Y la metafísica ha establecido sus fundamentos, sus orígenes y fundamentos sólidos para el proyecto moderno. Entonces, por eso es que Nietzsche va a cuestionar esos valores absolutos, esa moral cristiana que tiene un carácter también universal. Entonces, en contra de todo eso, y por supuesto, quienes le sacan provecho a eso que Nietzsche va a criticar, son los posmodernos, pues. Porque los posmodernos critican lo que Nietzsche criticó en su momento. En su momento, lo que Nietzsche criticó. Ellos también lo van a criticar después. También lo van a criticar después. ¿Entiendes? Van a plantear su crítica así. Entonces, por acá, rápidamente ponemos algunas características de la posmoderna. ¿Ok? A ver. Entonces, ellos plantean, ¿qué cosa? Una actitud de incredulidad. No creen. ¿En qué no creen? Actitud de incredulidad, ¿ya? Frente a los metarrelatos. Ellos están en contra de los metarrelatos. ¿Ya? De los metarrelatos. ¿Ya? Metarrelatos. A los metarrelatos se los conoce como ideologías. Cuando hablamos de metarrelatos, estamos hablando de ideología. Entonces, los posmodernos, ellos declaran la muerte de las ideologías. Las ideologías han muerto. Declaran la muerte de las ideologías. ¿Ya? Declaran el fin de las ideologías. De las ideologías o metarrelatos. ¿Ok? Profesor, ¿y cuáles son esas ideologías o metarrelatos
Esas son, voy a mencionarlas acá, los metarrelatos de lo que hablan los postmodernos. Que obviamente tiene que ver con ¿qué? Con la modernidad, con el pensamiento moderno. Las ideologías son ideologías modernas. Ejemplo, la ilustración. Los postmodernos están en contra del... ¿Qué más? La ilustración, el historicismo de Hegel, con su filosofía de la historia. ¿Qué más? El positivismo de Comte, la idea del progreso, de la humanidad a través de la ciencia. El marxismo o comunismo también. El liberalismo también. El liberalismo incluyen también al cristianismo. Aunque el cristianismo no es moderno, no es algo moderno, pero sí es un metarrelato. Es decir, es un gran relato en el que nos han hablado de ¿qué? De la emancipación de la humanidad. Que la humanidad se va a liberar, se va a emancipar del pecado, de la explotación del hombre por el hombre, vamos a liberarlo de la explotación, o de la pobreza, del atraso, ¿no? A través de la ciencia vamos a lograr el progreso de una sociedad, o que la historia tiene un desarrollo dialéctico inexorable, y que vamos de oriente a occidente, y que ya la historia ha sido trazada por el espíritu. O la ilustración, que cree que a través de la razón el hombre se va a liberar de los mitos, la superstición, las creencias, los prejuicios. ¿Ok? Entonces, esto es importante para entender la filosofía postmoderna. La filosofía postmoderna. Y por aquí menciono a Lyotard, diré a Bátimo. ¿Ya? Bátimo es el italiano, es también representante de esta escuela. Él murió el año pasado, murió Bátimo. ¿Ya? Bátimo es autor de El fin de la modernidad. ¿Ya? El fin de la modernidad. ¿Ya? De la modernidad. Entonces, lo que él va a plantear es lo que se denomina así, pensamiento débil. Es el pensamiento de los posmodernos. Pensamiento débil. ¿Ok? En oposición a un pensamiento fuerte, a un pensamiento moderno, sólido, firme y universal y englobante. Entonces, el pensamiento débil vendría a ser la libre interpretación. ¿Ya? La libre interpretación de la realidad. ¿Ok? Eso significa que estamos ante un pensamiento casi como el de Protágoras. ¿Te acuerdas de Protágoras? El hombre es la medida de todas las cosas, el relativismo. O sea, aquí lo que introduce es una concepción relativista. Esto nos conduce a una concepción relativista. Relativista, pluralista, ¿ya? Pluralista, relativista y pragmática. ¿Ya? Entonces, esa es la concepción que tienen ellos. Una concepción relativista, pluralista, la libre interpretación de la realidad. ¿Ok? Entonces, profesor, ¿y la ciencia? No, la ciencia, para ellos, ¿qué cosa es la ciencia? La ciencia simplemente es un juego de lenguaje más, entre otros juegos. Eso es la ciencia para ellos. Para ellos, nota, las verdades de la ciencia no tienen, ojo, un carácter absoluto. Entonces, la ciencia es un juego de lenguaje más. Es un discurso. La ciencia es un juego de lenguaje. En esto se basa, obviamente, en el segundo Wittgenstein. Juego de lenguaje. Entre otros juegos, porque para Wittgenstein hay una pluralidad de juegos de lenguaje. Es un juego de lenguaje entre otros juegos. Entre otros juegos de lenguaje. Este es un juego de lenguaje más entre otros juegos. ¿Ok? Entonces, ellos representan un peligro
según algunos científicos sociales. Los científicos sociales están preocupados en su momento, pero no, hay que tener cuidado con estos posmodernos porque ¿qué están haciendo con la ciencia? Entonces, sienten que los posmodernos, bueno, es la percepción que representa una amenaza para las ciencias sociales, para los historiadores, los sociólogos, etcétera, ¿ya? Porque ellos más bien siempre están cuestionando las verdades de la ciencia y las ideologías, es decir, las ideologías que son modernas. Entonces, mucha gente todavía no ha abandonado estas ideologías y es por eso que se resisten a los posmodernos, ¿entienden? Entonces, imagínate que tú tengas una clase de historia, ¿ya? Historia universal y historia del Perú. Y tú le digas a tu profesor, el profesor te explica el gobierno de Leguía o el gobierno de Fujimori, y tú le digas, profesor, lo que usted acaba de decir es una interpretación más, no es la verdad científica o absoluta, es solo una interpretación, profesor, porque según los posmodernos, y esto ya lo dijo Nietzsche, no hay hechos, solo interpretaciones, nada más. Entonces es su interpretación porque de repente otro profesor puede interpretar los hechos históricos de otra manera. Entonces eso nos conduce a un relativismo. Por eso para los científicos sociales representa una amenaza, un peligro. ¿Ok? Gracias. Muy bien, ahora sí, vamos a las claves. Comienza a marcar, por favor. Vamos a las clavecitas. Claves. Me la una. Comiencen a marcar. Uno, ¿qué salió en la 1? Clave, chicos. A ver, la 1 sería, al contrario, la exégesis se concentra en casa, sobre todo y principalmente en los textos. Casa. 1, la C de casa. 1, C de casa. 2, clave en la número 2. Número 2. De lo leído, lo más probable es que estas teorías hayan provocado grandes cambios en cuanto a la forma de entender la historia o de la visión de la historia. Es decir, los posmodernos están a favor no de una historia universal como un proceso unitario o una imagen global de la historia centrada en Europa, sino más bien están a favor de una historia local, Es decir, que los países que han sido en la historia han sido menospreciados como pueblos primitivos, sociedades atrasadas, que ellos mismos escriban su propia historia. ¿Me entiendes? Porque la historia que se ha narrado es una historia que ha sido siempre construida desde Europa. La mirada de la historia universal ha sido eurocéntrica. Entonces, la clave sería la D de dado. 2 dado. D de dado. Interés por la historia cultural de las minorías, de las culturas minoritarias, no de las culturas hegemónicas. 3. De la lectura del texto se sigue que la posmodernidad es enano, una teoría ecléctica, porque se construye a partir de pedazos, retazos de las ideas previas. Heidegger, Nietzsche, podrían ser incluso los sofistas, Protágoras, etc. Podrían tener muchas fuentes.
Entonces la 3 es la E enano. 4. Del texto se deja que toda la concepción de la verdad entendida como la concepción de la verdad sería, se deja de lado, dice, se abandona, dice. Ya. ¿Qué es lo que se abandona? Se abandona la teoría de la correspondencia de Aristóteles, porque para Aristóteles la verdad era la correspondencia entre el pensamiento y la realidad. Pero esa teoría de la correspondencia es lo que justamente defienden los científicos. Los científicos se basan en una teoría de la correspondencia cuando plantean la contrastación o la verificación de las hipótesis. Pero la posmodernidad ya estaría en contra de eso. Aunque aquí hacen referencia a la hermenéutica. Podría ser, y aquí hay una, digamos, una conexión entre hermenéutica y posmodernidad. 4, avión. 4, avión. ¿Ya? 5, en la número 5, la clave sería la A. 5, avión. Todas son verdaderas. 5, avión. Todas son verdaderas. 5, avión. 6, dice, seguro leído por Francisco, ¿a qué característica específica de la hermenéutica hace referencia a dicho texto? La clave sería la C. 6 casa. Hace referencia al círculo hermenéutico. 6 casa. 6 casa. 7, la 7 sería fácil, ¿eh? Casa. 7 casa. Posmodernismo. 8, la 8, a ver, en la 8 sería la D de dado, la mercantilización del saber. La 9, completar el espacio, fácil, casa, hermenéutica y posmodernidad. La 10 es la E, la conciencia histórica que posee el ser humano. La 11 es casa, la importancia hermenéutica para la filosofía y otras disciplinas del conocimiento. Y la 12 sería enano, porque Gadamer reintroduce la hermenéutica. Él no inventó la hermenéutica, él formuló una teoría, pero la hermenéutica ya había sido, digamos, estudiada y tenía antecedentes en otros pensadores. Entonces sería la E, 12 enano. Antes que me vaya, ¿alguna pregunta? Profesor, Sí, disculpe, en la 6, ¿por qué no podría ser la A? ¿O es que Gadamer no plantea que el hombre sea un animal interpretativo? número La 6. 6, alternativa A. 6, a ver, ¿qué dice la 6? 6, ¿en dónde? En la alternativa A. ¿Qué proposición? ¿Cuál de todas? ¿La 1, la 2, la 3 y la 4? Está en Romanos. La 6, profesor. No, sí, pero la 6, a ver, espérate. Ya, la 6, esa es la 5, ¿no? Ya, la 6. ¿Cuál es la clave que tú sugieres? O tú, La la A. alternativa A, ¿o es que Gadamer no plantea que el hombre sea un animal interpretativo? Ya, dice, ¿a qué característica específica de la hermenéutica hace referencia al texto? A la que señala que el hombre es un animal interpretativo. Ya. Claro, eso es cierto, es verdadero, pero no está preguntando por eso. Recuerda que la pregunta se basa en el texto. La alternativa A es correcta, pero no en función al texto. O sea, Gadamer sí propone que el ser humano es un ser interpretativo, pero no en función al texto. Por lo tanto, esa no es la clave. Pero sí es correcta el enunciado. El enunciado sí es correcto, pero el texto es otro. Pues. En el texto no está discutiendo sobre ello, sino más bien está describiendo el círculo hermenéutico. Pero esa sí es una característica de lo que dice Gadamer. Bueno, aunque Gadamer no afirma eso de manera literal. Gadamer lo que dice es que el ser humano no es una tabula rasa. Eso es lo que dice, no somos una tabula rasa. Eso es lo que dice. Y luego, bueno, señala o da a entender que la naturaleza humana tiene una predisposición a interpretar. Ok, chicos, cuídense, nos vemos. Hasta luego. Gracias, profesor. Profesor.